Es más que literatura, busca aportar a la construcción de pensamiento crítico desde la lectura crítica que nos permite tanto las obras literarias como los diferentes textos sociales, históricos y los acontecimientos que nos rodean. A continuación vamos a presenciar el conversatorio Conflicto y Víctimas en la Literatura con la compañía de dos invitados especiales, Oliver Tavares y Faruk Saman González. Iniciamos el conversatorio con la pregunta: ¿por qué Colombia tiene aún un conflicto armado? Bueno, sigue siendo una pregunta muy provocadora. ¿Por qué Colombia no ha podido solucionar lo que casi todo el mundo solucionó en el siglo XIX? Y eran disputas internas y la conformación de un Estado-nación. Hay gente que dice que Colombia todavía no es una nación, sino que es una horda criminal que avanza. Y cuando las hordas criminales avanzan, lo único que producen son muertos. Fruto de eso es que datos como, por ejemplo, el año 1996 nos hablan de más de 49.000 muertes violentas. Y cuando uno dice, ¿y eso es mucho o es poquito? Bueno, si las querés comparar ese año con dos países, uno, Japón, donde es imposible tener un arma, y Suiza, donde cualquier ciudadano puede tener, inclusive en su casa tienen un fusil que le da el Estado suizo y una pistola o un revólver. En ese mismo año, donde nosotros tuvimos más de 49.000 muertes violentas, en Suiza hubo 32 muertes violentas y en el Japón hubo 39 muertes violentas. Ese mismo año hubo en Medellín más de 4.360 muertes violentas, que superaban con creces la segunda intifada del pueblo palestino. Eso quiere decir que aquí seguimos teniendo un conflicto armado importante. Seguramente no tenemos los valores y la cantidad de muertos de los que les acabo de mencionar. Pero hay muchas hipótesis de por qué Colombia todavía tiene un conflicto armado. Y hay muchos que dicen, bueno, seguramente porque somos pobres. No, pues hay muchos países más pobres que Colombia. Porque somos violentos. Bueno, ya les mencioné un país violento, pero no somos el único. Hay muchos países con esos niveles de violencia que les acabo de mencionar. Pero en particular, y casi todo a lo que se llega a la conclusión, bueno, hay dos conclusiones muy importantes. Una es que Colombia y el Estado colombiano nunca tuvo el monopolio de las armas. Y por lo tanto, durante toda su existencia, seguramente ahorita lo conversaremos, siempre hubo quien se enfrentara al Estado colombiano. Pues ahorita hablaremos seguramente de Tomás Cipriano de Mosquera, cómo asustaba cada vez que había una constitución en Colombia. Pero la otra hipótesis que me parece, a mi juicio, la más fundamental, es que Colombia sigue teniendo un conflicto armado porque aquí no se pudo solucionar el tema de la tenencia de la tierra. La reforma agraria en Colombia nunca se pudo hacer. A diferencia, y vamos a poner un ejemplo de algo que para muchos colombianos es como el tope de lo que debe hacer este país, Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica fueron conquistados y liberados por comerciantes. Esos comerciantes, frente al tema de la tierra, lo que hacían era hacer un llamamiento para que la gente fuera y tuviera posesión de la tierra para que comercializara la tierra. En Colombia no pasó eso, ni en la Nueva Granada. Aquí lo que hubo fue señores feudales que querían seguir teniendo los beneficios de señores feudales, con una gran acumulación de tierra, pero no para explotarla, sino para tenerla. Familias como los Mosquera, los Ospina, familias que todavía hoy no llegan con ese mismo cúmulo de tierras improductivas, pero que no permiten una verdadera reforma agraria. Reforma agraria que durante muchos años fue el impedimento más importante para tener una negociación con las FARC, con la guerrilla de las FARC-EP, pero que en el último proceso fue superado rápidamente porque había una voluntad política que se quedó en una intención de poder hacer una reforma agraria en Colombia. Si en el siglo XIX fue muy complicado hacer una reforma agraria en Colombia, el siglo XX fue peor. Por eso, y sé que ahorita nos vamos a devolver un poco en años, por eso para mí es tan importante la fecha del 9 de abril.
porque un hombre que le dijo al campesino en Colombia que la tierra era para el que la trabaja y no la tierra para el que la acumula, y la gente le cree a ese hombre, a Jorge Eliezer Gaitán, que ya no era una persona, era un pueblo. Y de nuevo se frustra ese sueño de los colombianos y entramos en una época terrible que conocemos como la violencia en Colombia. Pero yo quiero dejar como hasta aquí diciendo, nuestros problemas estructurales que hoy día tenemos es porque no hemos podido solucionar el tema de la reforma agraria. Cuando este país sea capaz de ser generoso y darle la tierra al que la trabaja, vamos a poder tener un país que rápidamente avance hacia el siglo XXI. Yo pienso que todavía sostenemos estos fenómenos es porque hemos incorporado una posición muy tenaz que se llama o se conoce como la supervivencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa sobrevivir o supervivir? Aquí voy a entrar un poquito, diríamos, al mundo de la antropología para dar una posición. Y esa posición tiene que terminar en la política, en una posición política. A ver, nosotros nos hemos convertido, la vida per se, la vida por sí misma es difícil, es vivir. Vivir implica superar algunos retos, superar algunas condiciones del entorno, de la sociabilidad, etcétera, etcétera. Esa es una condición muy dura, es una condición muy difícil, sin embargo, se puede llevar en el término de vivir. Vivir con el otro, vivir entre los otros. ¿Qué pasa? Aparece una figura que es muy tenaz, es una figura que fundamenta buenas partes de los movimientos civilizatorios, y la figura del muerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué traen los muertos? Para hablar de un superviviente, necesariamente hay que hablar de una figura, y es el muerto. Todos los muertos cargan, crean legados, crean memoria, crean situaciones que van a verse en el futuro. Es decir, los muertos o la figura del muerto siempre está en función del futuro. Obvio, con raíces en términos de la memoria, ¿cierto? Aquí puede parecer un poquito extraño hablar de esto, ¿cierto? Pero es la figura del muerto, porque la figura del muerto lo que crea es un superviviente. ¿Qué es un superviviente? Es aquel, óigase bien, aquel que ha enfrentado y que de una forma traumática, sin duda, ha enfrentado la muerte y salido vivo de ella. Y recuerden que el morir, el fenecer, es el gran temor de toda la humanidad. Nadie quiere morir, por eso lo olvidamos, ¿cierto? Por eso olvidamos que morimos. Y por eso creamos unos dispositivos para entretenernos y pensar que somos eternos. Nadie piensa en la muerte en realidad, al menos de una forma muy consciente que digamos. Entonces, cuando encontramos la figura del superviviente, que necesariamente hay un muerto, esa figura, imagínensela porque tiene que quedar muy clara. Hay un muerto y hay un superviviente que se enfrentaron en algún momento, ¿ya? El superviviente supera la muerte. Lo que hace esa figura del superviviente es separar a la persona del resto de los demás. ¿Por qué? Porque causó algo que el resto de las personas le temen. Entonces, cuando ocasiona el muerto, cuando el resultado es un muerto, yo, como representante de una sociabilidad, me separan, me reconocen, sí. Me reconocen como un defensor, me reconocen como, me ponen en un lugar diferente a la manera de estar juntos, pero no quieren estar conmigo. Entonces, cuando me van separando, cada vez que me voy separando, van creando lugares para ponerme ahí. Y esos lugares son los lugares que la mayoría de gente no quiere llegar. A los lugares que la mayoría de gente no quiere estar ahí. ¿Cuáles son esos lugares? La idea del héroe.
Creamos unos próceres, creamos una gente que exalta la valentía, que todo eso termina en nada. La valentía, el honor, la patria, el orgullo, ¿cierto? Todos detrás de esas palabras no hay absolutamente nada diferente a un muerto, ¿cierto? Entonces, cuando se incorpora esa, a través de una repetición infame, a través de una seguidilla de lo mismo, que se convierte casi que en un ritual. Es decir, cuando intentamos resolver los problemas a punta de la eliminación del otro, es cuando comenzamos a aceptar eso, a vincularlo en términos de nuestra identidad. Les recuerdo que identidad no puede estar separada de la cultura. De hecho, la identidad, pues la cultura es lo que genera el estribo de la identidad, del yo, es lo que me ancla el yo en términos de identidad. Entonces, cuando nos identificamos con esa forma de actuar, cuando nos identificamos con una forma de relacionarnos con el otro para resolver asuntos problemáticos a través de la figura del muerto, es cuando se incorpora esa dinámica. Y eso funciona. Es que ese es el problema, que es increíblemente funcional. Entonces, yo creo que ahí es una trampa difícil de escaparnos por ese lado, ¿cierto? Sumado todo ello a la precariedad. Ya, entonces en situaciones de precariedad, en situaciones donde sobrevivir se hace más difícil, ya, entonces, y tenemos el arrojo, tenemos la construcción mental, tenemos la incorporación de la violencia como una forma de resolver conflictos, no tenemos escapatoria, pienso yo. Sí, es que nuestra historia es de resolver los conflictos con la eliminación del otro. Todo el siglo XIX lo que intentamos fue eliminar al otro. El siglo XX es la eliminación del otro. Una sociedad que tenga un conflicto no es una sociedad enferma, es una sociedad dinámica. La confrontación de posturas es válida, pero en Colombia hemos ido aceptando como parte de ese paisaje, y es que la forma de anular al otro es eliminando al otro. Y por supuesto, eso conlleva muertes. Y también conlleva algo que hemos empezado a contar aquí, es quién es el héroe entonces en esa... o a quién nos han querido meter como el héroe en esta confrontación. Ese es el terror, claro. Y para mí solo existe un héroe en Colombia, y ese héroe son los campesinos en Colombia. Aquella persona que está en su parcela, que está intentando sobrevivir y le llega esa violencia a su territorio para eliminarlo. ¿Por qué motivo? Por cualquiera. Pero él ni siquiera está entre la espada y la pared. El campesino en Colombia está entre la espada y la espada. No importa para cuál lado se mueva. Siempre va a haber alguien que no le gusta su accionar. Pero a ese lo hemos anulado. Nos incomoda inclusive cuando corriendo peligro, él trata de huir de su territorio, porque llegan a las ciudades en esa condición que es algo perverso también, que llama el desplazamiento forzado. Y entonces a la gente no le gusta el desplazado. Les voy a contar una anécdota. Imagínense que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenía la sede en el Poblado, en Patio Bonito, un lugar muy bonito, era bonito el Patio Bonito. Y ahí llegaban todos los desplazados. Y casi diario llegaba la policía diciendo, es que nos avisaron de que había alguien que estaba robando por aquí cerquita. Y miraban, no, eran desplazados. A lo último la policía nos decía, qué pena con ustedes que tuvimos que venir, pero es que como a los señores de este barrio no les gusta ver que la gente camine por ahí, que camine el otro, ese que no forma parte de su estatus, porque desplazamos a ese campesino, lo trajimos a la ciudad, pero no lo queremos ver. No lo queremos ver en ninguna parte, ¿cierto? Porque el desplazado se volvió incómodo en todos los sentidos para un aspecto de la sociedad y para la institucionalidad, ¿cierto? Y ojo que eso tiene una connotación muy fuerte, y es que recuerden que ese es el epicentro de un proyecto cultural que se llama el Proyecto Paisa. Ojo con eso. Todo aquello que abarque lo paisa
y hay suficiente literatura para sostener esta posición, todo aquello que abarque la condición de paisa implicará la bueno, no lo comprenden, implicará la incorporación de unas prácticas que en principio tiene un fin, y es el fin civilizatorio, diferencial entre un ciudadano y un hombre de ciudad, un citadino y un campesino. ¿Qué significa eso? Que a los campesinos, porque ser campesino es una figura política, ¿cierto? A los campesinos se les deja de lado porque sus prácticas, sus costumbres no están acordes con un proyecto civilizatorio. Dicho de otra forma, un proyecto de ciudad. Entonces, cuando vos te separás del patiancho, del patirrajao, cuando vos creas una narrativa diferencial de un hombre que es del campo con todas sus prácticas rurales al proyecto civilizatorio de un hombre de ciudad, ahí encontrás la diferencia entre el pensar en el otro como si fuese algo inferior. Pero es que los señores feudales fueron los que nos hicieron eso. Por eso es que Medellín es una ciudad racista. Total. Pero no lo estoy diciendo de ahora. Te pones a leer a Tomás Carrasquilla y te das cuenta de que ya era evidente cómo en los inicios del siglo XX esta era una ciudad racista donde a la gente negro ni mis zapatos. Claro, claro. Miren, hay varios cuentos. Hay un cuento que ni siquiera es de Antioquia. Recuerden que Mariano Ospina Rodríguez no es antioqueño. Aún así fue presidente del estado de Antioquia, ¿cierto? Bueno, Mariano Ospina Rodríguez, ojo con eso, este señor escribe un cuento muy bello que se llama La Muela. Y en La Muela lo cuenta de una forma muy agradable en principio. Es un cuento costumbrista muy bello, pero al final entra en una discusión que se estaba dando en una tienda sobre una muela de un brontosaurio que encontraron. Ahí versa pues el núcleo del cuento. Entra una pareja de indígenas donde hacen un comentario de que el origen de esa bendita muela que era gigante es de un político o de los políticos que se comen el presupuesto. Y este señor termina diciendo, es que, si ven, es que tenía que ser un indio. Termina el cuento así, tenía que ser un indio que se intromete en la conversación, ¿cierto? Repito, el proyecto cultural paisa es un proyecto que separa de una forma contundente, de una forma miedosa, de una forma arbitraria, grosera y por supuesto violenta a los campesinos del hombre de ciudad, porque hay un proyecto de ciudad. Y ojo, recuerden que a la gente que está, eso tiene una connotación territorial, y es cañas gordas para arriba. Pues, es decir, el proyecto cultural paisa tiene unos límites. ¿Quiénes entran a ese proyecto? Todo aquel que tenga medianamente de dónde explotar oro o comerciar alguna cosa, ¿cierto? Y ojo, los que estén de cañas gordas para arriba, para hablar solamente del occidente antioqueño, son salvajes, o eran considerados salvajes. Y eso tiene unas repercusiones muy tenaces. Sí, pues ya ahí quisiera hacer mi primera recomendación literaria. Es un libro de F. Gómez que se llama Mi Gente, que narra cómo era la sociedad medellinense de los años 40. Un hombre increíble que patentó dice, procedimientos en minería, pero como escritor lo tenemos abandonado, pero desde hace mucho tiempo, y escribió cosas mostrando esa sociedad racista de una cultura minera, porque los paisas pueden decir que de muchas cosas, pero aquí la minería ha sido el soporte fundamental de este país. Por eso no nos debemos extrañar cómo hemos arrasado la tierra del Bajo Cauca, porque eso era parte de nuestro quehacer permanente, la minería. Y esos ricos de la minería, pues se vinieron para Medellín. Y F. Gómez, en su libro Mi Gente, lo llega
a retratar de una manera increíble. No solamente él, de ahí hay una generación de escritores, entre esos vuelvo, insisto, con Tomás Carrasquilla, que tiene un cuento lindísimo de una mujer, hija de un minero de Remedios, que viene a la sociedad de Medellín y cómo es excluida porque es que no es bonita, es que es una india, puede que tenga mucho oro, pero es que es de allá. Y entonces, ¿cómo enseñarle a comer? ¿Cómo enseñarle a vestir? ¿Cómo enseñarle a comportarse como la señorita de París? Porque quiero recordarles además que en ese sueño antioqueño de querernos convertir en París, fue que Olano construye el barrio Prado. Y entonces esos ricos de Medellín empiezan a mandar a traer arquitectos que les diseñen sus casas. Y como algunos, aquí habían materiales que no se podían utilizar, pues se creó toda una generación de artes y oficios para que pudiéramos imitar algunas de las casas que nos traían estos arquitectos para ser diseñadas en el barrio Prado, que por cierto, pues no es que tenga en contra nada contra el barrio Prado, del cual creo que la ciudad se maravilla cada vez cuando descubrimos sus casas. Acaban de inaugurar una, la Casa Ángel, que la acaban de convertir en un hotel, una casa lindísima de una persona que fue 2 veces gobernador de Antioquia, que fue el mayor exportador de café de Antioquia, la Casa Ángel, la que acaban de convertir en un hotel. Y uno ve todo el diseño era para poderse parecer a una sociedad francesa, para poderse delimitar, digamos, diferenciar, porque aquí diferenciarse se ha vuelto tan importante como para preguntarte, vos sos de los Escobar, ¿de dónde? ¿Cierto? No, claro, y te nombraban, por ejemplo, Sambo. Y ese tipo de literatura en Camas, hay un Cama, se me escapa el nombre el título del libro. Ay, bueno, es de Manizales. Ese tipo de literatura llega hasta todo el proyecto Paisa. Recuerden que los de Manizales, Pereira, también entran en el proyecto Paisa. Y ojo con esto, es que Olano es quien es el gran beneficiario, es el gran beneficiario de los incendios de Medellín. Y recuerden que en la historia de Medellín uno podría pensar y rastrear 3 grandes incendios de los que hablan buena parte de los historiadores que han tratado el tema de la expansión urbana de la ciudad. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta y no hemos profundizado que entre el año 1919 y 1930, todos los benditos años, hubo incendios en el centro de Medellín de una forma extraña, ¿cierto? Entonces, una vela, recuerden algún cable que se cruzó y creó un incendio. Pero es muy particular, todos los años se incendiaba una casa, 2 casas en la ciudad de Medellín. Y lo particular es que entraba una organización, porque, repito, ese proyecto cultural de lo paisa tiene materialidad. ¿Y quiénes eran la materialidad de ese proyecto cultural paisa? Básicamente 3 organizaciones. 1, Facultad de Minas. 2, Consejo de Medellín. Y 3, Sociedad de Mejoras Públicas. Y ojo, después de los incendios, casi que inmediatamente el Consejo reclamaba buena parte del territorio de la casa incendiada para crear espacio público. Recuerde que la figura de la avenida amplia era algo civilizado, era una muestra maravillosa de lo que es una imitación de civilización. Y ojo, entonces, entre el 19 y el 30 hubo incendios todos los años. Y lo peor, siempre hubo ganancias. Siempre hubo alguien que ganó. Y yo tengo forma de demostrar eso que estoy diciendo. Tengo la forma de demostrarlo con unas pruebas que hallamos de una forma muy extraña en unos anaqueles de un reciclador. Okay. Una cosa muy rara, bueno, pero eso será otra historia. De lo que están planteando, ¿cuál es la importancia de quien narra lo que ocurre? Pero me voy a ir hacia atrás un poco para que ustedes vean de la importancia.
si lo queremos unir al conflicto armado. La humanización de los conflictos armados surge a nivel mundial porque un personaje suizo llamado Henry Dunant, los suizos lo llaman Henri Dunant, este personaje ve una batalla en el año 1859 que se conoce como la batalla de Solferino, donde están están enfrentados los dos ejércitos de las águilas, el ejército francés y el ejército austrohúngaro, dos grandes imperios enfrentados, y hay un hombre que llega al campo de batalla, ve ese conflicto y a raíz de eso escribe un libro, es mi segunda recomendación, se llama Recuerdos de Solferino, un libro que narra un conflicto armado, pero a su vez dice, oiga, tenemos que, si los conflictos no se pueden acabar, regulémoslos. Y segundo, ¿por qué no preparamos a la gente para que pueda atender a esas personas heridas en el conflicto armado? Eso tuvo repercusiones a nivel mundial porque a partir de ahí entra todo lo que conocemos como el derecho internacional humanitario o la humanización del conflicto, ¿cierto? Con eso empezamos a humanizar el conflicto en Colombia. Y eso llega, seguramente llega a nuestros días de una forma, digamos, que todavía nos falta, pero es muy importante referir que en el caso colombiano tuvimos, si eso fue en el año 1000, él escribió, la batalla fue en 1859 y él lo escribió en 1862, pero ya en 1821, dos personajes muy interesantes habían humanizado el conflicto en la Nueva Granada, y es Pablo Morillo y Simón Bolívar. Estos dos personajes son capaces de reunirse en la ciudad de Trujillo, Venezuela, y hacer el primer convenio de autorregulación de la guerra en América Latina. 40 años antes de que Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, creador del derecho internacional humanitario, pudiera ya expresarse. Pero el hombre más grande de América, Simón Bolívar, se enfrenta al que llamaban el pacificador, Pablo Morillo, y hace el primer acuerdo. O sea, ya es posible regular los conflictos armados. Pero en medio de todo eso, hay una versión oficial, y una versión oficial que a veces viene amañada. Los únicos que han podido salvar lo que realmente le ha pasado al pueblo colombiano es la literatura. Porque si usted esperaba que los medios de comunicación nos dieran los elementos objetivos de lo que pasó en el transcurrir de los años en Colombia, va a tener una versión totalmente amañada y equivocada, porque aquí ha habido un discurso con unos intereses particulares. Si uno viera hoy, y pongo solamente un ejemplo de lo que pasa en Ucrania, desde la visión de Francia 24, la Deutsche Welle, Radio Televisión Española, no, pues lo primero que le podría decir es que usted está totalmente perdido. ¿Por qué? Porque forman parte de una estrategia mediática para vender una postura frente a quién es el bueno y a quién es el malo. Y en Colombia, el tema de nuestra historia, de qué ha pasado, de qué ha pasado con ese que ha tenido sentimientos altruistas de cierta manera y ha llegado a la insurgencia, lo tenemos hoy día gracias a personas como Alfredo Molano, por decir algo, que ha sido capaz de construir los relatos de qué ha pasado en el transcurrir del conflicto armado colombiano. Sí, entonces, ¿quién es el que cuenta la historia? Solamente, si dijéramos medios de comunicaciones, esa fuerza contemporánea que se tiene, la internet, todo lo que aparece en las redes, pero los libros de historia como tal, que cuentan una versión, siempre la versión es la versión de ese ganador, el que triunfa. Claro. Y en ese que triunfa es donde nos venden la imagen del héroe, claro, y la construcción de la víctima. ¿Quién es el héroe en este caso? Y entonces, ¿quiénes son las víctimas? A mi modo de ver, todos somos víctimas.
Todos terminamos siendo víctimas. ¿Y víctimas de qué? De una pretensión. Efectivamente, la construcción de lo que nosotros llamamos nación se da a partir de unos intereses, a partir de una, como dice Elías Canetti en un texto muy bonito que se llama Masa y Poder, ¿cierto? A través de una intención que se materializa en una cosa que él llama cristal de masa. ¿Cierto? Que son unas especies de organizaciones que tienen, organizaciones sociales que tienen unos intereses muy definidos. Esos intereses, en últimas, para la sociedad antioqueña y para la sociedad colombiana, los cristales de masa han sido centros de pensamiento con mucho músculo financiero. Es decir, no eran hombres incultos. Eso hay que tenerlo muy claro para la construcción de una narrativa de la nación. Sí. Píllese pues este cuento, es que a eso iba. Hay el cristal de masa, que es una organización hermética de poder, intenta construir un relato de lo que somos nosotros. Todas las naciones pues, se crean así, todas las naciones modernas, y de hecho buena parte de la sociabilidad se crean a partir de un relato de nosotros. Pero ese relato de nosotros tiene que estar relacionado con un entorno, y ese entorno natural. Elías Canetti lo llama de una forma muy bella y lo conoce como símbolo de masa. Entonces, utilizamos símbolos de masa, que es una apropiación del entorno, sobre todo natural, una apropiación de algún tipo de elemento del entorno natural hacia nosotros, ¿cierto? Para que nosotros tengamos, a través de un principio mitológico o mítico, un lugar en el mundo. Un destino manifiesto. Un destello manifiesto. Entonces, ojo pues, entonces, ¿quién comienza a crear esas narrativas? Hay una señora, esa señora, yo creo que esa señora es extremadamente importante, obvio, tenía unas intenciones muy definidas, no quiero juzgarla en su proceder de orden político, qué sé yo, pero sin duda es una de las grandes mujeres de Colombia, y se llama Soledad Acosta de Samper. No sé si usted habrá escuchado que los paisas tienen dizque su origen en pueblos judíos y que vascos y que... ¡Ay! Esta señora se le da en algún momento, estoy hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, se le da en algún momento se le da por escribir, porque ella es una muy buena escritora, sobre los orígenes del pueblo paisa. Y fíjense pues este cuento tan bonito. Ella argumenta el cuento de que aquí en Antioquia está una de las 12 tribus perdidas del pueblo de Israel. Entonces, claro, esta señora, recuerden que al pueblo judío no se les ha querido a través de la historia y ellos necesitan un relato de sí mismos para lograr su lugar en el mundo. En Europa hacen todos los esfuerzos para para tener eso siempre presente en términos de relato. La invitan a ella y allá el boom es que en Antioquia está una de las tribus perdidas de acá. Pero si vos vas a mirar, porque ya habían censos, aquí no habían 70 extranjeros, no los había. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Y entonces, claro, estamos parados en un relato que es mítico, en relatos que son míticos. Entonces, claro, hay gente que se encarga de hacer eso. Y buena parte de la literatura de lo que es lo paisa, que si usted bien hace un ejercicio, se va a dar cuenta que la palabra paisa no se usa desde antes de los 50. Es muy difícil encontrar literatura de antes de los años 50 que hable de la figura del paisa. Pero para que vea pues cómo es la cosa de charra, la palabra parce la encontrás tranquilamente para hablar de una relación con un amigo. La podés encontrar más o menos en comienzos del siglo XX. La palabra parce. Y uno dice, pero ¿cómo así? La palabra parce es más vieja. Parcero. Parceiro.
parcero, no, Sí, pero utilizada sí, aquí en el sí, sí, lenguaje sí, de acá, sí. porque parcero es el amigo en Portugués. portugués, pero no, aquí podés rastrear en rastros en recortes de periódico, podés rastrear la palabra parce desde hace más de 100 años y la palabra paisa haga pues el intento y comienza con una intención, es generar profundos sentimientos hacia una tierra a través de un discurso que tiene una intención, cohesionarnos. ¿Pero cohesionarnos con qué? Nosotros estuvimos permeados mucho tiempo por una visión muy particular de la Iglesia Católica. Y eso uno cree, porque ahora los muchachos ven la iglesia y si no van a misa no pasa nada. Un sacerdote no influye para nada en un muchacho de hoy día. Pero cuando eso lo vemos en una persona en los años 30 o 40 en Colombia, era imposible. Porque toda la vida estaba permeada por lo que tuviera que decir la iglesia en particular sobre un suceso, una persona o un artista. Entonces, si me decís la educación, el Estado colombiano se la había dejado para que fuera la Iglesia Católica la que la hiciera. Los libros de historia tenían que estar permeados por la visión de la Iglesia Católica de lo que un ciudadano de bien debería conocer. Entonces, por supuesto, excluye personas. Llegamos al extremo hasta de excluir un presidente porque era negro. Tuvimos un presidente negro y pregunté quién es. Pero eso no lo quería. Pero además, si llegas al campo artístico, o sea, Débora Arango es el mejor ejemplo de eso. La carretera. Nosotros vamos a la costa atlántica por una carretera que pasa por Yarumal, porque Monseñor Builes exigió que tuviera que ir por Yarumal y no por la ribera del río como la estamos haciendo hoy día. O sea, la incidencia que tuvo la Iglesia Católica, para bien o para mal, aquí cada cual que lo resuelva como quiera, fue muy importante. Entonces, nuestros relatos de ciudad, nuestros relatos de país fueron permeados por la iglesia. A usted no le tocó, pero a mí sí me tocó que había algo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Como la lista oficial, la lista moral de películas que se podían ver. El comité de censura. Un comité de censura que en Medellín veía todas las películas. A mí me daba mucha risa porque los curas eran los únicos que veían películas porno. Claro. Y las veían y decían, no, esa película esa no se puede ver. Entonces, a la semana siguiente, lo que hacían estos muy habilidosos, los que distribuían películas, le cambiaban el nombre. Entonces, el cura volvía y se veía la misma película porno, ¿cierto? Y el único que veía porno aquí era el sacerdote. Pero eso duró, el colombiano la sacaba. Claro. La lista moral de las películas que su mamá no lo dejaba ver, hermano, porque el cura decía que no. Entonces, aquí hubo un relato donde se excluyó una visión diferente a la que se quería tener. Y la exclusión fue tenaz. Aquí la exclusión llegó a ser de tal modo que hubo médicos, por ejemplo, que no pudieron ejercer porque la iglesia lo impedía. Hoy día hablamos de Héctor Abad con mucha facilidad como un defensor de derechos humanos, pero lo que ese hombre tuvo que sufrir frente a la persecución de la iglesia y de unos momentos en los que cualquier idea de comunismo, él tenía, recuerdo haberle leído cosas como que él tenía que, en la asamblea de Antioquia, demostrar que no era comunista. ¿Cómo demuestra uno que no es comunista? Ah, no, pero es que los masones sí están jodidos. De los masones líbranos, Señor, dice todavía un relato de una pequeña cartilla en Sabaneta. ¿Por qué? Porque un masón por principio es un libre pensador. Y Antioquia en particular, en estas montañas, el libre pensamiento era castigado. Entonces nosotros tuvimos una cosa que funcionó, y es un relato único. Y ese relato único nos dice quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos, quiénes fueron los indeseables, a quién teníamos que admirar. Y eso nos trae todavía hoy día. Claro. Por eso nosotros veneramos al comerciante y no al intelectual. Espero que algún día la ignorancia sea motivo de vergüenza, pero en Medellín no. Aquí es no ser lo suficiente berraco como para no haber tumbado al otro en un negocio, ¿cierto?
Miguel Ángel Willes tiene las pastorales, las cartas pastorales, son 3 tomos. En el tomo primero, que son las cartas que escribe entre el 22 y el 29. Pégale una leidita a la forma como hay la comprensión de una sociedad. Sofía Ospina de Navarro tiene un texto muy bonito que es una miscelánea y que habla sobre la sociedad de ese momento. Maravilloso. Y por último, este señor Luis López de Mesa, el médico, intentó, es que es otro detalle. Estoy hablando de los elementos que nos estructuran a nosotros como una forma de ser que tiene inmersa también la violencia, ¿cierto? Que hace que nosotros, esa es mi tesis, que nosotros hemos incorporado la violencia, es decir, nuestro cuerpo está diseñado y nuestro comportamiento está domesticado para la violencia. Con la eugenesis trató de sustentar que nosotros no, porque yo no me vinculo ahí, la gente paisa es disque una raza, y eso todavía hay gente que cree en eso, ¿cierto? Todavía hay gente que cree que los paisas son una raza. Bueno, ahí hay un cuento muy tenaz, porque eso termina casi siempre cuando se pone en cuestión, derivando en violencia. Y recuerden, no es el ejercicio de la eliminación en últimas, porque ese sería el extremo, es las formas de relacionarnos de forma violenta. Y eso se ve casi que en nuestra cotidianidad. Es más, el uso del lenguaje nosotros mediamos buena parte de nuestras relaciones a través con palabras vulgares. Y es muy difícil salirnos de ese cuento. Y nuestras prácticas cotidianas son prácticas violentas y muy tendientes al mundo de la ilegalidad. No sé si han visto fenómenos, por ejemplo, urbanos ahorita de hoy, de salir a la calle, de ver que hay gente que está modificando las matrículas, las placas de los carros y les ponen unos dispositivos para que no queden en cámaras. Pero imagínense tan solo un poco cuál sería el resultado de que en uno de esos vehículos que está modificado una placa, se cometa un delito grave. Piensen un poquito en eso. O sea, lo que nosotros hemos incorporado es hemos creado una cultura y nos hemos identificado con una cultura que es profundamente violenta, profundamente ilegal. Esa es mi tesis. ¿Y el violento es el héroe en ese caso? No, el héroe yo creo que aceptamos no ponernos en la función del héroe. La función heroica es otra, funciona más como un asunto de memoria que tiene unas condiciones muy específicas, pero no, se exalta, pero no a la condición de héroe. No llegan a ser héroes. Pero eso se podría poner en discusión frente a la construcción de algunas figuras culturales, históricas de la ciudad, que se venden como figuras de héroe al turismo, como el Robin Hood. Bueno, esa es la figura del bandido. Sí. Ese bandido, que es alguien el que le gana al otro, claro. En el comercio, el que lo tumba, o el que le gana al otro de vivo. Y ahí entonces vamos encontrando una raíz de lo que nos pone en conflicto con el otro. Y si en todos los momentos, yo creo que en todos los espacios y circunstancias, hemos estado obligados a asumir una postura de esa de, venga, sea usted que gane, sea usted que, y cómo gane, no importa. Y eso nos lleva a que entonces yo he sido, de alguna manera también, quien causa... Pero más que el héroe es el acto heroico, es el acto que sobresale de los demás. Porque hay una especie de competencia, de carrera por sobresalir. Y eso implica sobresalir en qué, por ejemplo. No, pero yo creo que aquí hay una crítica fundamental, y es que en la narrativa del conflicto armado colombiano se ha dado desde la visión y los ojos del victimario.
Aquí Sí. la gente quiere saber si es en el caso del narcotráfico, oír hablar Ajá. de Pablo Escobar, o del mentirosito este de Popeye, del general de la mafia, pues que a mí me daba mucha risa. Yo lo veía todos sus videos porque me desestresaban en el día. Y hoy día, por fortuna, personas como Carlos Leder lo desmienten diciéndole un payasito cual. Pero la sociedad antioqueña, como él se vendía como el más malo de los malos, la sociedad antioqueña lo compró porque a nosotros nos gustan las visiones de los victimarios. Por eso, casi todas las personas que hemos ensalzado, enardecido en Antioquia han sido victimarios, no las víctimas, porque a las víctimas no las quiere nadie. Ajá. O es lo que nos han pretendido decir. Por eso las víctimas incomodan. Y por eso la narrativa que nosotros le hacemos en los medios de comunicación y todos quieren conocer historias de Carlos Castaño, con quién se acostaba, con quién no se acostaba, con quién echaba cocaína, con quién no echaba cocaína, a quién entrevistaba. Sus libros son los que se venden. Pero nadie cuenta la historia de los cientos de miles de personas que bajo sus órdenes murieron. ¿O quién era Doble Cero? El comandante del bloque Metro. Entonces uno ve en YouTube, soy un adicto a YouTube, y uno ve videos todos de quién era el comandante Doble Cero, cómo se enfrentó, y las víctimas. Entonces, mientras que nosotros sigamos teniendo un relato donde el victimario sea el que debemos imitar, ¿cuándo vamos a decir que el crimen no paga? Si es que en el fenómeno social le hemos vendido a la sociedad colombiana y a la internacional que Pablo Escobar era el patrón. Entonces, cuando le vendemos que el patrón, y haces toda esa locura pues de la Comuna 13, que eso son cientos de miles de personas que van siempre a contar historias. Yo quiero contar una anécdota que a mí me impresionó muchísimo. Me impresionó mucho, y discúlpame que lo haga en primera persona. Alguna vez, por cosas del destino, fui a estudiar a una escuela de altos estudios militares en Italia. Y casi todos eran generales, casi todos eran, hay unos 60 generales de todo el mundo, y estábamos estudiando. Y en una ocasión estaba almorzando, y se me acerca un general español y me dice: mira, es que hay un general holandés que quiere conversar contigo. Y dije: pues claro, ven. Y sí, pero es que él solamente habla holandés y yo te tendría que hacer la traducción. Ven, siéntate aquí y ya conversamos. Y él se me sienta, el general holandés, y me pregunta y me dice: hombre, te tengo que hacer una pregunta, pero discúlpame. Y yo le dije: adelante, por favor. Y me dice: amigo, dígame, ¿cómo era Pablo Escobar? O sea, no me preguntó de nada más. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: para mí es la persona más importante que yo conozco en la vida. Un general holandés. Y yo me quedé como impresionado. Me dijo: es que un hombre que sea capaz de enfrentarse a un Estado, casi que lo puso de rodillas, que fue capaz de hacer él mismo su propia cárcel. Y claro, empezó a contarme desde su mundo, claro, cómo Pablo Escobar era el muchacho de la película. O sea, el padrino se quedó en palotes. Era Pablo Escobar. Entonces, creo que nosotros hemos vendido, y ha sido exitoso, que tenemos un relato de la violencia en Colombia pecaminosamente absurdo, en el sentido de que es el victimario en el que sigue siendo motivo de orgullo. Con un cuento, y es que la gente le han obligado a decir: hermano, perdón y olvido. O sea, perdone a ese man. El alemán está por ahí, comandante del bloque Elmer Cárdenas, y todo el mundo: no, perdónelo y olvídelo, ese man es un bacán. Y las cientos de personas que murieron bajo sus órdenes, no, ese ni los mencione. ¿Por qué? Porque fueron de malas. Es que la narrativa es que el hombre que fue el que enfrentó a la guerrilla en el Urabá es el hombre para la historia. Y creo que ahí tenemos un problema. Y es que las sociedades tienen que tener la visión de la víctima. Yo por eso creo que debemos aprender mucho, por ejemplo, la sociedad rusa. La sociedad rusa le hace homenajes por todo el país, por toda la federación, a las víctimas de la guerra patria.
de la Segunda Guerra Mundial, pero habla de las víctimas y cuenta de qué pueblos y de qué gente y cómo las mujeres se organizaron, cómo las mujeres las mataron, pero diciendo, es esto el legado que yo quiero contar, y es que los héroes de Rusia fue el campesino, fue la mujer trabajadora que se enfrentó a esa fuerza demoníaca del nazismo y lo derrotó en la batalla de Stalingrado. Busquen ustedes esa estatua que hay en el antiguo Stalingrado, Volgogrado, que es homenaje a la madre patria, una escultura monumental, pero homenaje a las víctimas. En Colombia el homenaje a las víctimas no sale ni siquiera en las páginas sociales de un periódico, porque aquí seguimos enalteciendo a aquel que atropelló, que mató, que llegó a medianoche a asesinar. Entonces yo creo que eso es un problema que tenemos. Afortunadamente desde la literatura, y aquí quiero rescatar la invitación del día de hoy, desde la literatura hay personas, hay escritores, y quiero volver a reconocer a Alfredo Molano, que ha sido capaz de construir un poco lo que fue toda esa historia de campesinos colombianos, que hubo un momento en que tuvieron que autodefenderse cuando un Estado decidió que había que eliminarlos, y cómo esos hombres anónimos son los hombres que realmente construyeron la ruralidad en Colombia, por una ruralidad que además nos avergonzamos de ella, nos avergonzamos de la ruralidad, porque sentimos que el que no está a la par de lo que vemos como estereotipo norteamericano para el caso nuestro, cosa que no pasa en otros países del mundo, para nosotros todo lo que sea ese estereotipo nos tiene marcado, para bien o para mal, no diría ahí más. Pero mi llamado es entonces a que en esta semana, en este mes que hablamos de las víctimas, es que el lenguaje sea a favor de las víctimas, que el homenaje sea para las víctimas, no para recordar al victimario. Y cómo replantear el tema del perdón y el olvido. ¿Necesitamos hacer perdón y olvido? ¿O podemos decir ni perdón ni olvido? Sí reconocimiento. Lo hablamos una vez de forma informal. ¿El derecho a la venganza es válido o no es válido? ¿Por qué un campesino que ve a su antiguo asesino que le mató a su familia y luego lo ve en televisión como un paramilitar que hoy día hay que decirle perdón y olvido, él se tiene que quedar callado y decir, tengo que perdonarlo y olvidarlo? Esa sensación no es humana, esa sensación de la venganza, eso es una sensación que para mí es válida. Hubo un momento en la historia de la humanidad, de la primera civilización, que la tuvieron en cuenta, el Código de Hammurabi, eso que llamamos la ley del talión, que no nos gusta, pero fue limitar la venganza, y limitar la venganza nos llevó a algo, y era que la gente pudiera superar esa etapa. En Colombia no la superamos porque seguimos en el espiral de violencia. ¿Por qué? Porque nos obligan a perdonar y a olvidar. La sociedad colombiana le tiene que dar un espacio a esa víctima para que pueda expresar sus sentimientos. Pero es que aquí lo que no ha habido es que la gente en Colombia no puede opinar sobre sus sentimientos porque parece ser que está prohibido, que sea un pecado que ese campesino diga, yo tengo rabia porque ese grupo vino a las 2 de la mañana y cogió a mi papá y lo macheteó delante de todos nosotros, y usted me está diciendo que yo le tengo que sonreír a ese señor y que en un evento público lo tengo que abrazar. Eso va contra la naturaleza humana. Pero a lo que voy y quiero volver a insistir es que a las personas se les debe dar la oportunidad de poder manifestar su sentimiento frente a aquel que lo agredió, aquel que le trastocó su vida, y que en el relato nos han dicho que esa víctima no tiene derecho a eso, sino a sonreír y a abrazar a su victimario. Y yo creo que eso nos sigue diciendo, no hay perdón ni olvido. Yo quiero recalcar algo ahí que puede sonar un poquito fuerte, y es que la venganza no necesariamente tiene que ser un asunto de la eliminación del otro. No, claro, ¿cierto? No. Ojo con eso. No, Sí, no claro, tiene que ser claro. un asunto de... Ahí tendría que ver más el asunto de la justicia.
¿cierto? Lo justo, ¿qué es lo justo? Lo justo es que los que más hemos sufrido, los que hemos puesto los muertos, los que hemos puesto la sangre y las lágrimas, tenemos que tener una voz mucho más altisonante que las otras voces. En ese orden se enmarcaría el asunto de la justicia y de hecho debería tener la imagen. Recuerden que hoy por hoy la imagen pública se le otorga a la imagen pública de las figuras del conflicto, se le otorga mucho más frecuencia y durabilidad a los victimarios. Además, pues porque tienen muchas cosas que contar que no han contado, ¿cierto? Esa podría ser una explicación. Pero en términos de justicia sí debería haber una relación directamente proporcional al de victimarios-víctimas. ¿Qué se les ocurre a ustedes desde sus experiencias, desde sus lecturas, cómo darle ese papel a la víctima sin revictimizarla? Hay un equilibrio ahí que se puede alcanzar, porque lo que vos mencionabas ahorita, a mí se me ocurría la palabra resentido, ¿cierto? Como que lo tratan de que es un resentido porque no ha podido superar lo que le pasó. Pero cuando lo ponen en el lugar, ya vamos a darle lugar a la víctima, ¿cómo hacemos? Es crear nuevas identidades, es crear unas formas de narrarnos, unas nuevas formas de nombrarnos, unas nuevas formas de ubicarnos. Porque lastimosamente hay dos figuras, ¿es cierto? Hay que hacer un tránsito entre esas sociedades corruptas, porque como cultura, ¿cierto? Como efecto de la cultura, de una cultura de trampa, una cultura mediada por lo ilegal, hay que tratar de mediar, de diferenciar ese tránsito y crear, por ejemplo, nuevos políticos, por ejemplo, nuevos políticos que le otorguen y que le den lugar a las víctimas y voz a las víctimas e imagen a las víctimas. ¿Qué significa eso? Hombre, tendríamos que pensar si los relacionamientos de nosotros a través de los medios de comunicación estamos siendo lo suficientemente respetuosos y responsables con el término de nuestra memoria, dolor, sangre y todo aquello que conlleva esta construcción, al poner a unos más que a otros. Valdría la pena ponernos a pensar, es decir, crear unas nuevas formas de hacer política, unas nuevas formas de relacionarnos con la política, porque eso cambiaría este relacionamiento corrupto que nos tiene cargados, que creó una identidad. Entonces, de eso es que eso crea comunidades ilegales. Es que las sociedades corruptas, que es un asunto que lo vemos como un asunto cultural, eso termina materializándose aquí afuera, aquí en la calle, en nuestro cuerpo inclusive, cuando le gritamos cosas a la gente, cuando piropeamos de forma vulgar, cuando decimos palabras en nuestra cotidianidad, para decir cualquier cosa tenemos que ajustarlo con una palabra vulgar. Es decir, vale la pena intentarlo y obviamente tiene una repercusión política, tiene una repercusión que tiene que afectar a los medios de comunicación, que tiene que afectar a los agentes de la cultura, a nosotros como profesores. Es que esa es nuestra labor. Y ese es el papel que nosotros tenemos que hacer cuando nos paramos frente a una muchachada a hablarles de esto. Y es que tiene que ser así, porque no ha funcionado, porque no funciona el Museo Casa de la Memoria, porque todavía seguimos en los mismos espirales de violencia. Vos salís del Museo de la Casa de la Memoria y hay violencia, hay consumo, más que consumo hay una mafia que estructura el consumo, ¿cierto? Porque en últimas el consumo es otra cosa, eso hace parte de sus decisiones personales. Pero ¿qué conlleva el consumo, la construcción del consumo? Una mafia. Entonces, nosotros no hemos podido salir de esa trampa. No hemos podido salir de esa trampa porque hay cristales de masa, porque hay gremios, porque hay
gente que se beneficia de una forma maravillosa en términos económicos, culturales y simbólicos de la violencia. Así no, miren pues que las campañas, pero eso es histórico, pues eso ha pasado en todas partes. Vender inseguridad, eso es el top 10 para conseguir puestos políticos. El vender el miedo es muy importante. Vender el miedo de la sociedad es lo que ha permitido, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial en los últimos 20 años, vender armas, vender invasiones, vender asesinatos, vender miedo, porque después de que vendas el miedo, habrá una justificación para todo lo que puedas hacer. Claro, y estoy totalmente de acuerdo, si no cambiamos nuestro relacionamiento. Semmelman hablaba sobre el sujeto histórico, y yo creo que ahí él tenía toda la razón. Si no cambiamos la relación, cuando los maestros puedan empoderar a su alumno de que se considere un sujeto histórico, que él sea capaz de marcar su futuro y no que se lo marquen otros, porque ese otro es un político que tiene unos intereses perversos que solo lo benefician a él. Cuando tengamos un nuevo relacionamiento inclusivo, creo que habrá paz en este país. Aunque nuestro interés no es concluir ni llegar a verdades, porque es susceptible a una construcción de muchas generaciones, creo que estamos llegando a algo en común y es la importancia de resignificar, de encontrar de nuevo desde lo semántico, desde darle vida a otros nuevos conceptos. Hablamos entonces de redefinir quién es una víctima, qué es ser víctima. Materialice eso, haga los mínimos de comportamiento ciudadano básico de relacionamiento en términos de paz. No se pase un semáforo, no tire basura, salude a las personas. No es que vaya a ser la carita alegre de toda la vida, usted también tiene sus momentos, pero entienda tan solo lo mínimo y verá que desde ahí comienza la cosa. Eso es así de simple. Es que se nos ha olvidado el estómago colectivo y entonces no estamos pensando como sociedad, estamos pensando mucho desde una individualidad y esa individualidad nos ha afectado. Yo creo que hay que generar un nuevo relacionamiento y ese relacionamiento es de una sociedad que construya, no que separe o aísle, ¿cierto? Eso será lo necesario hoy día. Muy importante entonces es una invitación para todos de los datos, la información, contrastar lo que ha ocurrido, quién lo cuenta, quién está diciendo eso, de dónde me llega ese relato, sí. Quién me está diciendo que esta persona es importante o que este hecho fue importante. Yo finalizaría dando una última recomendación de un libro que para mi juicio es el primer violentólogo que hay en Colombia que escribió, un libro que se llama Viento Seco, un libro que cuenta una de las peores masacres que ha habido en Colombia, en el Valle del Cauca, en un pueblo que se llama Ceilán. Este escritor que solamente escribió ese solo libro, nadie más volvió a saber de él. Creen que fue un médico, se llama Daniel Caicedo, un libro que se consigue todavía en las librerías del centro. Lo podemos también dejar en PDF ponemos el link para que ustedes lo tengan en eso, para que ustedes vean cómo alguien ya desde los años 50 contaba nuestra violencia. Un detalle fundamental de la relacionamiento con la literatura es que la literatura, al ser arte, no busca dar testimonios, dar como que algo fuera real, o ni siquiera está interesado en determinar un hecho tal cual haya pasado. La literatura tiene una particularidad y es que la interpretación de quien lo escribe y a veces de esa recopilación del contexto. Ahí recuerdo mucho a Norbert Elias, que él plantea que un escritor no es libre, un escritor no tiene libre albedrío, el escritor es consecuencia de su sociedad, de su entorno, del lugar donde él está. Entonces ese escritor puede, desde lo literario, permitirse unas reconstrucciones más subjetivas. Nosotros tenemos mucho problema con la subjetividad, nos han hecho creer que la subjetividad hay que quitarla y no, al contrario. Nosotros somos seres subjetivos, hay que mantenernos desde la subjetividad porque es lo que nos permite
ser humanos, y la inteligencia artificial es una suma, también una inteligencia artificial que crea textos, es una suma de textos creados por personas, por seres humanos, que luego van a ser suma de textos creados por inteligencia artificial, es decir, va a ser una suma, supongamos, de errores o de interpretaciones humanas también. Entonces ahí vamos a tener una dualidades muy interesantes y siempre podemos recordar lo que nos planteó hace 70 años más o menos George Orwell con 1984, que nos plantea como el discurso narrativo de qué es lo que pasa en el mundo. Para que recordemos 1984, hay un personaje que quiere salirse de ese control que tiene y a todo el tiempo les están diciendo, les están contando que hay una guerra, hay un problema con un otro, que eso lo hablamos acá hoy. Entonces, ¿quién es ese otro que está ahí? ¿Quién es ese enemigo? ¿Quién es ese que hay que eliminar o hay que negar? Y en 1984 la eliminación no es tanto física, sino que se borra de los archivos. Una persona que salga del sistema la sacan de los archivos. Todo, se cambian las historias, las fotos, se quitan las fotos, se quita esa persona de la fotografía y se vuelve y se cuenta y nadie puede mencionar a esa persona. Se convierte en un pájaro. Nunca, no existió, ni su familia, ni las personas que lo conocieron. Entonces ahí hay un adelanto de eso que va a terminarnos, si nos dejamos llevar y es entender que la inteligencia artificial puede ser una aliada completa para muchas cosas, pero no es entregarle ese discurso total, porque no es creerse ese discurso. Eso va a ser uno de los discursos que nos van a estar rodeando, sobre todo no solo desde lo narrativo, sino también desde lo visual. Y hoy en día hay que poner en duda qué es lo que estoy viendo. Sí, yo creo que ahí hay una cosa que a mí me asusta, y es que si usted quiere veracidad, no la va a encontrar en los medios de comunicación, que es donde supuestamente uno de los elementos fundamentales de la comunicación es la veracidad. No la hay. Usted puede encontrar más veracidad en la literatura, siendo subjetiva, pero usted puede saber más de lo que sucedió a través de los libros que de un medio de comunicación. Pero como la inteligencia artificial se alimenta de los cientos de miles de relatos de los medios de comunicación, puede que su relato al final esté influenciado por esa falsedad de falta de veracidad que tuvo los medios de comunicación. Y ahí nos estaremos perdiendo todavía, porque ha sido más el relato que nos han querido vender a través de los medios de comunicación que lo que la literatura ha sido capaz de darnos de muchas cosas. Si repito 1000 veces una mentira, se convierte en una verdad. Lo primero que se pierde en un conflicto armado es la verdad. Y no lo estoy hablando siquiera para cosas que pasan en otro. Pasan aquí, pasan en este entorno. Les voy a contar otra infidencia, otra anécdota para que ustedes... Las FARC hace mucho tiempo se habían secuestrado a un señor muy importante de Medellín. Y a través de gestiones humanitarias se le pidió a las FARC, hombre, ¿qué pasó con la persona? Y la FARC dijo, ese señor está muerto. Digo, bueno, pero la familia no paraba de sufrir diciendo, necesitamos saber qué pasó con nuestro padre y con nuestro esposo, porque la señora decía, yo no sé si soy viuda, no soy viuda, si me puedo casar, no, ni siquiera el banco me da plata porque como el tipo está desaparecido, ni siquiera podemos disponer de los recursos del banco. Bueno, finalmente las FARC llegan y dicen, hombre, ese señor está muerto. Entonces, como una acción humanitaria, se le dice a las FARC, oye, entreguen ese cuerpo. Bueno, un día cualquiera, un miembro de las FARC toca en la casa de esa familia y le dice, mire, yo traigo el encargo de entregar este. Y era un costal. Y en ese costal iban los restos del secuestrado y un reloj y la cédula, para mostrar que ese sí era el secuestrado, ¿cierto? Una acción humanitaria en medio de toda la hecatombe que es un conflicto armado. La persona llama al gobierno central y el gobierno le dice, no. ¿Cómo vamos a decir que las FARC fueron a Medellín y entregaron un cuerpo? Al otro día, Teleantioquia Noticias, Mariluz ¿qué? Avendaño, muestra cómo fuertes combates en el norte de Antioquia
y el ejército logra recuperar el cuerpo del empresario antioqueño. Claro, las FARC dicen, yo acabo de hacer un acto humanitario y mire con lo que me sale en medio de comunicación. Entonces yo llamo a Mariluz Avendaño y le digo, oye, ¿de dónde sacaste esa cosa? Yo estuve allá, fuertes combates. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, y me mostraron el costal con Nobel. Le dije, pues es que esa no es la verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo queda el que desde su casa escucha esa historia? ¿Cierto? Y eso es un ejemplo de lo que pasa todos los días con él. Entonces, cuando yo les digo la veracidad de un medio de comunicación, uy, qué susto, qué susto. No debería ser así. Hay un divorcio enorme entre lo que se estudia en la Facultad de Comunicación Social y el ejercicio de la profesión, desafortunadamente. Si de eso se alimenta la inteligencia artificial, ¿qué va a decir? Fuertes combate liberaron a este empresario, ¿sí o no? Y no es cierto. Muy bien. Esa es parte, yo creo que es una intención general que tenemos en Es Más que Literatura, y es aportar a la construcción de una sociedad crítica, una sociedad lectora. Porque a partir de leernos, no solo libros, sino también todo lo que ocurre a nuestro alrededor, vamos a poder construir más posturas críticas y no permitir que ese tipo de discursos sean los que prevalezcan, sino que cada quien pueda construir su criterio y asumir si desde su punto de vista lo acepta o lo rechaza. Jóvenes, qué bueno conversar con ustedes. Muchas gracias a las personas que nos ven y que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que nos volvamos a ver en otro espacio, que nos reencontremos. A todos los que estuvieron acá, muchas gracias. Este es un espacio para todos. Esperamos que lo difundan, que podamos dialogar más sobre libros y sobre lo que pasa. En este caso, nuestra excusa fue conflicto y víctimas.